del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siervo del Señor, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener hoy algo especial, y es algo que vamos a hacer a la inversa de lo que hemos hecho hasta ahora habitualmente. Sabéis, normalmente primero se hace una predicación, después se va a los bautismos, pero antes también, o después, dependiendo de la ocasión, los que han sido los catecúmenos, o sea, las personas que se van a bautizar, dan su testimonio, quien quiere, por supuesto. Pues bien, hoy, debido a circunstancias pendientes del tiempo, por si acaso, hemos hecho primero los bautismos y ahora vamos a hacer los testimonios y después la predicación. Pero os advierto que esta predicación de hoy es una predicación que va a tener continuidad con los otros dos bautismos que tendremos posteriormente a estos de hoy, o sea, el sábado que viene y el siguiente, porque vais a ver que es todo un mismo tema. Va a ser breve, pero que creo que va a ser importante para darnos a pensar muchas cosas. Vamos a empezar primero de todo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy un día más ha sido un día de alegría para nosotros, un día que nos das de privilegio de poder compartir esos momentos tan especiales con las personas que querían ser bautizadas y ya lo han sido. Gracias por estas 4 almas que han entregado su vida a ti y te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo esté con ellos, que los ayude en esta carrera que ahora empezarán, porque ya sabemos lo que suele pasar cuando uno decide bautizarse y lo hace de todo corazón, y es que el diablo no va a parar. Y te queremos pedir tu protección sobre ellos, para que sigan firmes, para que no se desvíen de la sana doctrina y de seguirte siempre de todo corazón, pase lo que pase. Señor, gracias,
como te decía, por este privilegio que nos das, que no va a ser el último, porque hay más bautismos para hacer la próxima semana y la siguiente. Y estos frutos de toda la labor que se va haciendo es lo más maravilloso que nos puede suceder. Pero te queremos pedir, Señor, por todos los que han hecho su pacto, todos los que lo hemos hecho años y que tantas veces, por desgracia, muchos han dejado de estar en el mismo camino. Cuida, Señor, de hacer volver a todos los que puedas de los que se han extraviado y ayúdanos a nosotros a permanecer firmes hasta el fin. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues como os decía, hoy vamos a empezar por los testimonios. Hemos tenido ya los bautismos, han sido en un río muy cerca de donde estamos, y los siguientes, si Dios quiere, veremos, la gente podrá optar entre piscina o río, dependiendo de cada uno. Pero ahora lo que nos interesa es ver los testimonios o escuchar también los testimonios de algunas de las personas que han sido bautizadas hace un momento. Y por tanto, ya os digo, son 4 personas y 3 de ellas van a dar su testimonio. Y la verdad, bueno, seguro que me preguntaréis, ¿y el otro por qué no? Bueno, ya lo sabéis, salir delante de una cámara no es nada fácil y a veces los nervios hacen sus malas pasadas. Como todos lo comprendemos bien y como no tenemos ninguna caja con agujeros para ponerle a la persona que no quiere hacer el testimonio en directo, pues nada, no lo va a hacer y ya está. Pero ahora sí vamos a dar paso a, primero de todo, ¿quién quiere? ¿Sí? ¿Vienes? Bueno, pues vais a ver la primera persona que se va a autopresentar, os dirá de dónde viene y cuál ha sido su experiencia hasta llegar aquí. Adelante, Wesley. Pues nada, lo primero de todo, yo soy un chaval de Pamplona y me he creado toda mi vida ahí. y eso, y mi camino hacia Cristo empezó por el mal camino. Yo tenía inquietudes en mi vida de por qué vine aquí, de qué era esta vida, ¿no? Y yo empecé informándome sobre las antiguas culturas, ¿no? A los dioses que seguían, y porque entre todas las culturas de este mundo hay una relación, un simbolismo. Y en un primer momento yo buscaba la verdad de todo corazón, pero realmente me encontré con que lo que me estaba metiendo era espiritismo. Y a base de hacer maldades, de rezar al que no tenía que rezar, pues al final las puertas se empezaban a abrir. Y con todo esto, yo en mi vida yo sentía de que tanto en mi casa como en esto yo sentía que estaba controlado por otro espíritu que realmente era Satanás. Y claro, yo era consciente de esto. Y un día, casualmente, yo me encontré por YouTube, casualmente, las conferencias del Gran Engaño, y a Víctor predicando sobre el Vaticano, sobre lo que ya sabéis todos los que las conferencias, ¿no? Y eso, y gracias a eso he descubierto la verdad. Y he descubierto de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? El único camino hacia la salvación. Y eso. No está mal. Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio. Y bien, he de deciros que con Wesley yo solo lo conocía del chat. Ya lo sabéis, cuando emitimos en directo la gente se conecta y algunos escriben en el chat. Y él era uno de ellos. Y yo no sabía ponerle cara aún, no sabía ni quién era. Pero sí me di cuenta enseguida que la primera vez que escribió me sorprendió porque vi que era una persona centrada y tal como se expresaba, lo veía que era joven, o eso intuía,
Pero claro, no me lo imaginaba así, ni de casualidad. No, claro, no sabes qué cara poner a la gente, ni sabes cuál ha sido su experiencia. Yo todo esto lo sé ahora porque lo acabo de explicar él aquí, yo no sabía nada de esto. Y una vez más es maravilloso porque tu testimonio es muy importante, porque cuántas personas no se empiezan a buscar cosas creyendo encontrar algo especial, una verdad, y terminan poniéndose donde no toca. Pero luego esto puede hacernos plantear, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Por qué no te lleva directamente a la verdad? Y el Señor sabe que cada persona tiene su tiempo, tiene su momento para aceptar el mensaje, que igual de buenas a primeras no hubiese sucedido, pero igual la experiencia por la que has tenido que pasar va a servir para que otros puedan decir, anda, yo iba por ese camino también y creía que era lo correcto, y tú les estás mostrando otro que es totalmente distinto. Pues esto es lo maravilloso que tiene el Espíritu Santo, que es capaz de saber buscar a la persona cuando toca, donde sea, y llevarlo al lugar que tiene que ir. O sea que Wesley, para mí, en serio, testimonio corto, pero de los de sacarse el sombrero. Dios te bendiga, Wesley. Y bien, ¿sí? Ahora se va a presentar ella misma también, y algunos ya la conocéis. Sí. Sí, yo soy de Madrid y toda la vida he estado buscando la verdad, aunque he sido educada en una familia protestante, pero ya sabes que eres joven y buscas otras cosas. Y me he metido en muchas cosas no verdaderas, cosas de la nueva era, del Reiki, tengo esas sanaciones, pero nunca tenía la satisfacción de que esa no era mi verdad, no era la verdad para mí. Hasta que, hablando con mi hijo sobre temas de cómo está el mundo, quién gobierna el mundo, él me presentó una de las conferencias de Víctor sobre masonería y empecé a verlo y después ya no pude parar. Es que estaba alucinado y enseguida sabía esto es lo que estaba buscando. Y claro, estoy muy feliz de haberme bautizado. Ha sido una experiencia excepcional y doy también muchas gracias a muchos compañeros siempre por haberme apoyado y sobre todo a los hermanos del Gran Engaño. Así. ¿De dónde eres, de tu nacimiento? Ah, mi nacimiento. Bueno, soy de los Países Bajos. Lo que antes era conocido como Holanda y ahora se ha vuelto a decir Países Bajos. Siempre ha sido Países Bajos. Siempre Países Bajos. Sí. En los otros lados nos han dicho Holanda y ahora... No, Holanda es una provincia. ¿ves? Son provincias. Interesante, pero, ¿ves? ya. Encima hacemos cultura, no está mal. Bueno, pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Pues, sabéis, ella creo que no lo sabe, pero de Holanda ya han sido varias personas las que han llegado a contactar con nosotros en el paso de estos años. Y es sorprendente porque, curiosamente, conocen español por diversas circunstancias. No son gente normalmente española o latinoamericana que ha ido allí. A excepción, ha habido alguna excepción que sí, ¿eh? Y a mí personalmente es algo que me sorprende porque de los países de Europa, de los que más están saliendo, aparte de Italia, es precisamente de Holanda, también Francia. O sea que bueno, genial, para mí es genial. Pero también he de decir que en Alemania hay personas, en Rumanía, etcétera. Y una vez más, esto es lo maravilloso, que el Señor va buscando a su pueblo de donde sea. Y aquí da igual cualquier procedencia, lo que interesará es ser todos del mismo Señor, ¿no? Pues qué bien. Bueno, pero ya veis que hay dos casos donde, una vez más, se concentra todo en cuestiones tipo nueva era, para que me entendáis, ¿eh? ¿A dónde nos lleva esta conclusión? Pues que no solo por sus testimonios, sino por tantos como recibimos, y hemos mostrado también algunos, hay mucha gente que busca muchísima, pero por circunstancias van a parar donde, claro, no saben lo que es, pero fijaos cómo el Señor los rescata de allí. Y esto, una vez más, es maravilloso, cómo el Señor va buscando a cada uno. Y bien, ahora te toca a ti.
vengo de la Iglesia Católica y ya llevaba algún año dándole vueltas a que cada día que iba a la iglesia y cada día que iba a misa veía que no era que no estaban diciendo lo que tenían que decir, no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Entonces yo empecé a buscar por otro lado, o sea, pues por internet, empecé a mirar en YouTube y ahí es donde me salió tu primera conferencia y nada más ver la primera conferencia tuya vi que eso era lo que yo quería, que esa era la verdad y que yo estaba en el engaño, en la Iglesia Católica, había estado toda la vida engañada. ¿Recuerdas cuál fue esa primera conferencia que viste? Pues no, ahora mismo no recuerdo muy bien cuál fue. Podía ser, a ver, podía ser la que trata de masonería, de... ¿La primera? Sí, yo creo que era la primera. Bueno, como tú. Y me di cuenta que era la verdad, sin ninguna duda, y luego seguí viendo las demás. Todavía no he acabado de verlas todas porque hay muchas, pero vamos, cada conferencia que veo, o sea, no tengo la más mínima duda del camino, la verdad y la vida, como bien ha dicho. Y estoy encantada de estar aquí, estoy encantada de haberme bautizado y hoy ha sido el día más importante de mi vida, sin ninguna duda. Seguro. Y una experiencia maravillosa. Qué bonito. Y un acogimiento, bueno, me lo imaginaba, pero de lo que me imaginaba, lo que realmente ha sido, vamos, no tengo palabras para decirlo. Un acogimiento maravilloso, me he sentido súper a gusto y yo soy muy cerrada, o sea, yo soy de la montaña de Navarra y soy cerrada y me cuesta abrirme y la verdad es que ha sido un acogimiento maravilloso. Muchas gracias a todos. Pues gracias. Dios te bendiga. Bueno, se juntan los de Navarra con los catalanes, que tenemos fama de serios, y vamos. Bueno, pues interesante, ¿eh? Las personas llegan y mirad por qué conferencias, masonería. Yo no sé si, Ángel, ¿te acuerdas cuando estábamos predicando estos temas en la iglesia? Y nos decían que de esto no había que tratar, que esto era una cuestión satánica, que esto alejaba a la gente de Dios. Si hubiésemos hecho caso, madre mía, qué precioso. Bueno, pues gracias a Dios que nos hizo ser tozudos y decir, si dicen no, pues será así, ¿no? Y sí, la abuela maña algo tiene que salir, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Quieres que diga yo tu testimonio si me lo susurras tú a mí? Lo dejamos para otro momento, ¿vale? Bueno, pues ahora llega el momento de la predicación. Y como os decía, es una predicación que tiene que ver con bautismos, ¿eh? Tiene que ver con bautismos. Pero vamos a ver algo que quizás nos va a sorprender, como me ha sorprendido a mí cuando estaba preparando esta mañana el tema. Y la verdad es que me he quedado bastante perplejo y supongo que iréis viendo el porqué. Todos sabemos el significado del bautismo. Morimos, resucitamos con Cristo y es nuestra entrada para la salvación. Pero a veces nos quedamos mucho solo con este factor, ¿no? La simbología. Pero vamos a ver cómo aún hay más cosas junto a todo eso. Y por eso antes os he pedido de conectar, que todos cogierais vuestras Biblias, porque vamos a ver una serie de textos bíblicos, y que ya os digo, hoy no vamos a concluir esta predicación, tendrá continuación durante 2 sábados. No es que lo haga por episodios para hacer intriga, pero bueno, porque creo que es un tema que irá muy bien para todos. Y os voy a remitir, primero de todo, al libro de Lucas, capítulo 3. Todos sabéis que este capítulo es el que está dedicado a Juan el Bautista, su predicación, y viene junto a lo que después hizo, que fue el bautismo de Jesús. Pues como nos gusta leer mucho, vamos a leer del versículo 1 al versículo 22.
Y empezamos tal como empieza este capítulo. Capítulo 3, versículos del 1 al 22. Iremos leyendo no muy deprisa, despacio, pensando en las palabras que allí hay, pero me gustaría sobre todo que os quedarais un poco con el concepto general de una serie de versículos que cuando leéis este mismo capítulo, veréis que está escrito distinto del resto. ¿Os fijáis en vuestras Biblias? Hay una serie de versículos que vemos que parece como un poema, ¿no? Distinto de la estructura lineal de los otros versículos. Bueno, vamos a empezar y después iremos viendo todo esto. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Mirad lo interesante de esta descripción que da Lucas aquí. Lucas podía haber dicho sencillamente, aparece un personaje que se llama Juan, está en el desierto, le viene su primo Jesús, lo bautiza y cuenta el final tan desastroso que aparentemente tuvo Juan el Bautista y ya está, ¿no? Y luego se puede centrar en Jesús. Pero fijaos lo interesante, empieza diciendo algo muy importante, sitúa en un contexto histórico, además definido por una serie de personajes distintos, que eran los que estaban mandando en esos momentos. Por tanto, no es eso de decir, esta historia es un rollo que alguien se inventó y lo ubicó por esos años. No, es que aquí nos centra quiénes eran los que estaban en ese momento para que puedas saber en qué año fue eso. Y la historia nos lo tiene que dar como comprobación. Y esto es sumamente interesante, ¿eh? No es fácil poner un personaje de ficción en un momento determinado con tal y cual alrededor y que todo encaje. Bueno, esto evidentemente se hace por algo. Se hace para denotar que esta cuestión es histórica. No es un mito, no es un invento, fue un hecho. Y el corresponsal de la época, para que me entendáis, fue en estos momentos Lucas, que intenta conseguir la información para situar toda la cuestión que sucedió. Y además, fijaos, no solo nos habla de los que serían los políticos de la época, sino que además nos hace una referencia a los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Con lo cual tiene que ser una serie de coincidencias en los cuales se enmarca lo que iba a acontecer con Juan y posteriormente con Jesús. No había posibilidad de decir, mira, el sumo sacerdote era Julito y Manolito. Podían decirlo, pero podía ser un invento, estaría fuera de ubicación histórica. Pone Anás y Caifás, y Anás y Caifás debían coincidir con todo el resto de personajes políticos. Ahora que ya nos ha situado, fijaos cómo después ya nos dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Una vez has situado al personaje en el momento histórico, ya viene la parte importante. Dios le revela algo directamente a Juan el Bautista. ¿Y dónde estaba Juan el Bautista? En medio de una gran aglomeración de gente, estaba en el desierto. ¿Y qué hacía en el desierto Juan el Bautista? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Qué iba a hacer en el desierto? ¿Orar? Seguro que sí, seguro que sí. Pero además había que hacer algo, y era alejarse de las influencias externas para subir de un modo limpio. Y esto es muy importante, ¿eh? Si lo aplicamos a nuestra vida actual, bueno, fijaos tal como está el panorama, ¿no? Juan sabía que él estaba designado para hacer algo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí que lo sabía. Por tanto, se debía preparar para ese momento. Y no se fue a la gran ciudad a prepararse allí, con los rabinos de la época y demás, sino que él quiere depender absolutamente de lo que Dios le vaya a poner en su corazón. Y va al desierto.
Pero es muy distinto de lo que hicieron posteriormente muchos ermitaños. ¿Cuánta gente no ha habido que para no sucumbir a las tentaciones del pecado se van a una montaña lejana, en un desierto, en una cuevecilla, y se pasan allí, además, flagelándose lo que haga falta para servir a Dios? ¿Esto sirve de algo? Bueno, algunos de ellos han tenido discípulos, van allí, les explica 4 cosas, y él sigue allí de ermitaño, y los otros luego se van, y algunos fundan monasterios. Bueno, esta no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Juan es que estuviese allí para no contaminarse, especialmente con falsas enseñanzas, que estuviera puro, estudiando él la palabra de Dios para recibir el mensaje de Dios directamente. O sea que Juan no tenía ningún doctorado, doctorado en teología por la Universidad de Qumran. No, nada de eso, nada de eso. Y mirad, ¿qué hace después Juan? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y esto lo hizo porque sí. Fijaos que él estaba en el desierto y luego, ¿qué hace? Fue por toda la región contigua al Jordán. El Jordán era el río. Y en el río después, ¿él qué iba a hacer? Bautismos. Pero antes de hacer bautismos tenía que predicar. Y esto es importante, que lo tengamos claro. Antes de hacer bautismos tenía que predicar. Yo no sé si ahora, en un momento, os viene algo a la cabeza de hacer bautismos sin predicar. ¿Os viene alguna religión que se dedica a hacer eso? Y además, si predicara, el que va a ser bautizado no se va a enterar de nada. En la Iglesia Católica, niñitos de días, ya sabéis lo que hacen, ¿no? Un bautismo que además tampoco es un bautismo como debe ser. No hace falta una gran predicación antes para que se conviertan de corazón, quieran arrepentirse, cambiar. Por tanto, completamente absurdo ese bautismo. Pero fijaos, ¿qué hacía él cuando predicaba? ¿Qué predicaba? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Les predicaba y les decía: mirad, vais a entrar en el reino de los cielos, tú solo ama y ya está, ya tienes la venida directa a la puerta del cielo. ¿Les decía esto? Les decía: qué bien hacéis las cosas, qué preciosos sois todos. Imaginaos si Juan el Bautista hiciese eso para enjabonar a la gente, para ganársela. ¿Hubiese cumplido con la función que Dios quería para él? Pero seguramente le hubiese ido mejor en la vida, porque el resultado que fue para él, ya sabéis, decapitado. Pero mirad, va predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, con lo cual, ¿cuál era su planteamiento con la gente? Tenéis que arrepentiros, porque si no os arrepentís no podéis ser salvos. Y ahora imaginaros a alguien que va prácticamente con un taparrabos, no tenía nada, y va dando un mensaje contundente. Por un momento ahora me planteo si un personaje de iglesia, llamadle adventista, la que sea, empezara a predicar para que la gente se arrepintiera y se bautizara, advirtiéndoles que si no hay un cambio, no puede haber salvación, por más buenos que se crean. ¿Qué sucedería? Se quedaría prácticamente solo. Porque, bueno, a mí ya me lo han dicho directamente, hay que predicar del amor y del amor. Y todo lo demás, ¿me entendéis? Y esta es consigna, pastores, que prediquen del amor. Y qué bonito es predicar del amor. Pero ahora yo me pregunto, ¿y llamar al arrepentimiento no es predicar el amor? Si no dices al otro, te tienes que arrepentir para ser salvo, debes cambiar cosas,
debes entregarte al Señor, pero debes poner tu vida en consonancia con el Señor. Si no dice eso, ¿está amando al que tiene delante? Claro que no. ¿Hay alguien que no deba cambiar nada en su vida? Bueno, si vosotros lo conocéis, presentádmelo, porque yo aún no lo conozco. Y yo me miro al espejo y digo lo mismo de mí. Entonces, ¿cómo una persona puede ser salva si no se ha arrepentido? Si no ha hecho un paso previo, primero mental. Pero para hacer ese paso previo, primero, debe haber escuchado algo, un mensaje que lo haga pensar, que lo haga meditar. Pero ahora vais a ver lo que dice sobre Juan. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, y me detengo aquí. Él dice, bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y dónde enlaza esto? ¿De dónde lo saca Juan el Bautista? ¿Se lo inventa él? Fijaos lo importante de esto, porque a veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta en los detalles que nos marcan completamente una pauta, pero vais a ver dónde nos va a llevar esta pauta después. Ahora vais a ver que Juan dice algo, y lo que Juan expresa no son palabras suyas. ¿Qué había hecho Juan durante años? Había estado en el desierto, pero ¿qué hacía? ¿Tomar el sol? Bueno, quizás también le tocaba el sol, ¿no? Pero ¿qué hacía? Estudiar la palabra. ¿Y qué palabra tenía Juan para estudiar? El Antiguo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento había un libro que era especialmente muy mesiánico, o sea, que hacía mucha referencia al personaje que vendría para salvar al mundo, que sería Dios encarnado. Y va un libro, y él cita este libro. Pero fijaos qué interesante, Cuando él dice esto, ¿os imagináis a Juan el Bautista cuando va predicando que fuera con todo el rollo de la Torá? Que se desplegaba y desplegaba, y que fuera un momento, que ahora busco el texto porque no estaban divididos en versículos ni capítulos, que os lo busco y ahora os lo voy a leer. No, no. De cabeza, Juan Bautista les predica lo que antes ha estudiado. Y esto para nosotros, bueno, vosotros no sé, pero yo, que no tengo una gran memoria, me sigue dando de bofetadas, porque digo, impresionante. También es cierto que el Espíritu Santo le hace hablar esto, pero nosotros debemos empaparnos de la palabra para poder dar los textos. Fijaos también en otras partes del Nuevo Testamento, cuando hay apóstoles que escriben, ¿y qué citan? Palabras de los del Antiguo Testamento también. ¿Y creéis que en esos momentos ellos, quizá donde estaban encarcelados o donde fuera, tenían los rollos para ir leyendo? Algunas veces, incluso está registrado, que las palabras que ellos dicen que hacían referencia a los antiguos varían un poco, porque lo están diciendo de cabeza, pero igualmente es inspirado por Dios. Bueno, pues fijaos ahora, porque vamos a la clave de todo este texto. Él dice algo que está escrito en Isaías. Y ahora, por un momento, imaginaos a Juan el Bautista delante vuestro. Vosotros sois de los que lo está escuchando, y dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. No sé si os habéis imaginado a Juan el Bautista diciendo esto. Pero fijaos que lo está diciendo alguien que viene del desierto. Voz del que clama en el desierto. Juan Bautista está leyendo un texto de Isaías que él pone en su boca y que hace referencia ¿a quién?
a Él mismo. Es fuerte, ¿no? ¿Os imagináis que estáis leyendo algún libro de la Biblia y está haciendo algo, diciendo algo que es lo que tú vas a hacer y decir después, porque hace referencia a ti? ¿Cómo os quedaríais? ¿No os pondríais los pelos de punta? Pues Juan el Bautista hizo esto, ¿eh? Y lo hizo por inspiración divina, ¿eh? Preparad el camino del Señor, dijo. ¿Y cómo se puede preparar el camino del Señor? Él aquí hace una analogía para que todo el mundo más o menos entendiera lo que quería decir. Hace referencia a un camino que evidentemente no era literal, pero para que la gente captara el significado. Y en esa forma de hablar dice, preparad el camino del Señor. Claro, y tú te imaginas, el Señor va a caminar por algún sitio. ¿Cómo preparas su camino? ¿Cómo eran los caminos de antes? Claro, eran baches, a veces escabrosos, muy rectos, depende del momento, ¿eh? Por eso dice, enderezad sus sendas. ¿Por qué dice enderezad sus sendas? Porque las sendas no estaban enderezadas. Y entonces, ¿qué tenían que hacer para preparar el camino del Señor? ¿El Señor quién era? El Mesías, ¿no? Ahora imaginaos algo, y es algo que es histórico. Había algún rey, que sabéis antes, los reyes, cuando iban en sus carrozas, a veces se encontraban en caminos que muy llanos no es que fueran también. ¿Y qué tenían esos reyes? ¿Bajaban ellos mismos y le pegaban una patada a la piedra para pasar mejor y cortaban ellos una maleza? No, tenían un séquito de gente que eran los que iban delante del rey a allanar el camino, a ponerlo bien, para que el rey no tuviera ningún bache mientras lo llevaban. ¿Qué dices? ¿Que será comodón? Bueno, pero claro, es tu Señor, ¿no? Bueno, pues si hacían esto a los reyes, ¿qué se debía hacer para Jesús? Pero hablando espiritualmente ahora, no hablo ya de caminos en sí. Había que alisar el camino, había que enderezarlo. Luego veremos cómo. Dice, todo valle se rellenará. ¿Sabéis? La palabra que se utiliza para valle es un lugar escabroso, que puede ser de precipicio incluso. Con lo cual, se debía mirar mucho por dónde debía pasar el Mesías para que no tuviera esos problemas de poder despeñarse. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual también. Ponerlo todo bien para que pudiera hacer bien su obra. Y se bajará todo monte y collado. ¿Cómo eran los caminos? Siempre lisos, en bajada, no, a veces collados, habían subidas. Y aquí dice, y se bajará todo monte y collado, por tanto, el camino liso, llano. Los caminos torcidos serán enderezados. ¿Y cómo se hace eso? ¿Habéis visto actualmente cuando hacen carreteras? A veces hay carreteras viejas que son muy tortuosas, de mucha curva. Y de repente algún estado le da por subvencionar una carretera, cosa no muy frecuente, y la hacen más recta. Y ves luego la carretera por donde pasaba y dices, madre mía, qué de curvas, ¿no? Bueno, pues eso era enderezar el camino. Y los caminos ásperos allanados. ¿Ásperos qué eran? Con pedregosos y de todo, ¿no? Claro. ¿Y cómo se hace todo esto espiritualmente? Hablando la verdad. Predicando la verdad. ¿Y qué más? ¿Cómo? La verdad presente, sí. ¿Apartar el qué? Fijaos, enderezar caminos, dejarlo todo liso, es apartar también todo lo que estorba. Todo lo que estorba. ¿Y por qué dice esto Juan en esos momentos? ¿Quién aparece? Nada, un poquito después. Que van a bautizarse con él. Y les dice de todo menos guapos. Los fariseos. Por tanto,
¿Qué tenía que hacer Juan primero, antes de que apareciera el Mesías? Hacer limpieza. Dejar un camino limpio para que el Mesías entrara directamente. Y esto espiritualmente quería decir sacar de en medio a los que estorbaban. Es fuerte, ¿eh? Alguien que no tenía estudios reconocidos, que fuera capaz de encarar a los que eran los dirigentes de la iglesia de su momento, fariseos, saduceos y todos los que queráis. Qué valor, ¿no? Qué valor. Con lo fácil que era en esos momentos apedrear a alguien, ¿eh? Bueno, se la estaba jugando, ¿eh? Pero él se calló, dijo lo que tenía que decir. Y dice al final, y verá toda carne la salvación de Dios. Por tanto, era necesario hacer toda una limpieza para que el camino del Mesías estuviese preparado y la gente se diera cuenta que es el Mesías y fueran a él para ser salvos. ¿Debían ir a Juan para ser salvos? Debían ir al Mesías. Pero primero debían pasar ¿por quién? Por el mensajero, por Juan. Sí, es interesante, ¿eh? Ir viendo todo el proceso. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Imaginaos, multitudes, no iban 2 o 3 multitudes. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hombre, van a bautizarse y encima les pega un rapapolvo. Pues vaya amor, ¿no? El de este hombre, vaya Juan el Bautista. ¿Y esto por qué lo hizo? Debía allanar el camino del Señor. Y para allanar el camino del Señor debería decir las cosas como eran. Gustara o no gustara, pero debería decirlo. ¿Creéis que por decir eso los estaba odiando a muerte? No, seguro que no. Pero les tenía que decir las cosas como eran, ¿para qué? ¿Para condenarlos a muerte eterna? Para que reaccionaran, por si había la posibilidad de que el Espíritu Santo trabajara en ellos, los despertara y se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Yo no sé si vais cogiendo analogías, de todo esto con los tiempos nuestros. Y ahora por un momento poneos en la vida, en la piel de un fariseo de los que vaya a bautizarse. Y los fariseos, ¿cómo creéis que reaccionaron ante esto? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pero multitudes, no solo hacía referencia a fariseos, habían otros por en medio. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿De qué ira venidera estaba hablando? ¿Que vendría Jesús y los fulminaría? ¿Jesús vino a fulminar a alguien? Por tanto, ¿a qué hacía referencia? A algo que acontecería posteriormente, en muchos años, a sus tiempos, 2000 años más para allá. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Puedes coger el micro? Ángel nos va a leer su versión, que es la de 1977, Reina Valera. Dice, ¿quién os advirtió que huyeseis de la ira inminente? De la ira inminente. De la ira inminente. ¿Quién os advirtió que huyeseis de la ira inminente? ¿Y quién los advirtió? ¿Les advirtió alguien? No hubo nadie que les advirtiera antes, porque no hubo profeta en Israel 400 años hasta Juan el Bautista. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿No sabían ellos, por haber estudiado, que habría una ira venidera? Claro que lo sabían, no eran tontos. No hacía falta que nadie se lo dijera, ya lo sabían. Pero, ¿cómo has dicho? Inminente. ¿Fue inminente la ira venidera sobre ellos? No lo fue, Entonces, fijaos cómo este texto, una vez más,
como tantas veces sucede, es de doble cumplimiento, o va más allá del tiempo en el que se dice todo. Sí que es cierto que inminentemente tuvieron problemas, porque cuando sucede todo con Jesús, evidentemente bien no lo pasaron, ¿eh? Pero no fueron a recibir un castigo brutal de buenas a primeras por eso. Sí, Herodes sí, Pilato, pero tampoco podemos decir que todos así. Entonces, ¿a qué hacía referencia? Al fin de los tiempos, por supuesto. Bueno, al fin de los tiempos en dos veces, ¿eh? Porque el fin de los tiempos en 2031 es cuando Jesús vuelve y evidentemente van a resucitar algunos. ¿Y quiénes son los que van a resucitar en esos momentos especiales? Los que lo traspasaron en la cruz, los que estuvieron en el juicio yendo contra él, los que lo clavaron. Esos van a resucitar y van a tener ya una primera paga, que es quedar fulminados al ver que Jesús vuelve y que era él, el Mesías, que era Dios. Pero después pasan 1000 años y hay la resurrección de todos los impíos en general, y allí sí que van a recibir su paga sí o sí. El fuego de procedencia eterna que los va a consumir hasta el final, hasta convertirlos en ceniza. Por tanto, la ira era venidera, sí. ¿Era inminente? Relativamente, ¿eh? Había inminencia en una parte, pero lo iba a ser posteriormente. ¿Y por qué hago incidencia en esto, en posteriormente? Porque vais a ver luego qué nos dice Isaías. Hemos visto que esto, él lo extrae precisamente de Isaías. Pero no hemos leído aún Isaías, ya lo veremos, ¿eh? Vamos a seguir. ¿Qué les dice? Estáis perdidos y os vais a quemar miserables. Y aquí os quedáis. ¿Les dice esto? Mirad si nos muestra amor Juan el Bautista con lo que dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por tanto, frutos dignos de arrepentimiento, es lo que debéis hacer si queréis ser salvos. ¿Van allí con ese propósito de ser salvos ellos? ¿Creéis que ellos van allí para ser salvos? No. Ellen White describe esos momentos y es muy interesante, ¿eh? En el deseado de todas las gentes lo encontraréis. Van allí porque ven que el pueblo, las muchedumbres, se empiezan a mover detrás de Juan el Bautista. Y evidentemente no se pueden poner contra alguien que incitaría a que todo el pueblo fuera contra ellos. No por voluntad de Juan el Bautista, sino por reacción a lo que le podían decir y hacer a Juan el Bautista, viendo que era algo especial su mensaje. ¿Y van allí por qué? Para quedar bien con todos, proceder también por si acaso, que fueran algunos de corazón, puede ser, ¿eh? Pero fijaos, ¿qué les dice? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, les da la oportunidad, por tontos que se quisieran poner, a que se arrepintieran. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando la gente se opone al Evangelio y tan drásticamente y nos quiere atacar y decir las 1001? ¿Debemos cortarlos a la primera? No. Debemos decirles por su bien las cosas clarísimas. Si son hipócritas y hay que decirlo. Pero para que se den cuenta que deben arrepentirse, que deben cambiar, que así no van a entrar al reino de los cielos. Y esto no es fácil de asimilar, ¿eh? Porque normalmente si haces esto, van a decir que no tienes amor. ¿Sí? Y ahora, a mí me gustaría que personas que piensen así, tuvieran el valor de a Juan el Bautista decirle, tú no tienes amor, tú haces esto porque eres un no sé qué. ¿Serían capaces de hacer esto? Quizás sí, quizás sí. Pero ¿qué les viene a decir? Mirad, no pongáis excusas. Abraham tenemos por padre, decían. ¿Y qué quería decir para ellos tener a Abraham por padre? Pues que eran del linaje escogido por Dios, que serían salvos, hicieran lo que hicieran. Y ya está. O sea, salvación por generaciones,
porque el ancestro, el tatarabuelo era Abraham, yo ya voy a ser salvo. Qué lógica, ¿no? Qué lógica tan mala. Pero era su escudo, ellos eran el pueblo de Dios y así lo entendían. Y él les dice, ¿esto nos va a salvar? No puede ser. Si Dios puede levantar de las piedras hijos a Abraham, para que os sustituyan a vosotros, en definitiva les está diciendo, ¿se cumplió esto? ¿Se cumplió? Vaya que se cumplió. Con la muerte de Cristo dejan de ser el pueblo de Dios. Y el Evangelio pasa a los gentiles. Esto no quiere decir que de entre ellos no pudiese haber salvos, porque los hubo entonces y los ha habido y los habrá a través de todas las épocas hasta el final, porque algunos no habrán conocido más. Pero al tiempo final también deberán plantearse las cosas, porque el mensaje del cuarto ángel les debe llegar y deben reaccionar. Por tanto se cumplió, aún de las piedras levantó Dios un linaje de Abraham para sustituir a los suyos, pero no los ha desechado completamente, ¿eh? Tengamos eso presente. Coge la Iglesia, pero no los ha desechado completamente porque sabe que algunos de ellos van a reaccionar. Y eso es lo que nos dice el libro de Romanos, que tantas veces se malinterpreta, diciendo que todos los judíos van a ser salvos, y no, y eso no es lo que dice el texto, ya lo analizamos en su momento en los temas de la paz de Dios. Pero fijaos que añade ahora, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es terrible, ¿eh? El hacha, ¿dónde está puesto? A la raíz de los árboles. ¿Qué quiere decir esto? Que lo corta, ¿eh? Corta el árbol, sea el que sea, lo corta. ¿Y qué es lo que corta? ¿Juan el Bautista va con un hacha? ¿Con qué iba él? Con la palabra de Dios, daba el mensaje. ¿Y por qué dice que la raíz está puesta allí y el hacha va a darle y se va a cargar el árbol? Una vez más, y esta mañana lo estábamos comentando, en los términos judíos conocidos, los árboles tenían también significación de personas. Entonces, esta forma de expresar, esta metáfora, es muy apropiada, porque les estaba diciendo en definitiva, mira, tú eres como un árbol, si tú no te arrepientes y no cambias, la verdad te corta y te hace... ¿Qué pasa cuando cortan un árbol de raíz? Se desploma, ¿no? ¿Y lo pueden volver a plantar? Ya está finiquitado. Por tanto, les estaba diciendo, os muestro la verdad, arrepentíos, cambiad, aceptadla, y a partir de ahí podéis ser salvos. De lo contrario, este mensaje os va a destruir. ¿Pero por qué? ¿Porque el mensaje es malo? No, porque no ha habido arrepentimiento para cambiar y Dios no puede dar la salvación a quien no la quiere. Pero finalmente, imaginaos, es una paga directamente también por parte de Dios. Si tú no quieres ser salvo, se te corta. Por eso el mensaje actual sigue siendo lo mismo. El mensaje del cuarto ángel corta como un hacha puesto a la raíz del árbol. Bueno, pues imaginaos esto en persona, no en árbol, lo que puede llegar a significar. ¿Cuántas personas rechazan el mensaje y eran pueblo de Dios teóricamente, dirigentes, miembros de iglesia, y el hacha les llega el mensaje, y el hacha está allí? Si aceptas, el hacha no te afectará, pero si no lo aceptas, el hacha cortará el árbol, y se te acabó la salvación. Es rechazar el Espíritu Santo, ¿eh? Bueno, sigue diciendo, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué les está diciendo aquí? Acaparad para vosotros mismos y a los otros morcilla. ¿Les está diciendo esto? ¿Les está enseñando el qué? El amor al prójimo. Fijaos, antes que Jesús dijera
Amarás al prójimo como a ti mismo. Lo está diciendo Juan, que tienes que compartir. Pero Juan, ¿de dónde sacó esta enseñanza? ¿Se la inventó? En el Antiguo Testamento ya dice también lo mismo. Amarás al prójimo. Por tanto, una vez más, siempre hay una unidad de mensaje. El mismo criterio no cambia. Por eso es una lástima cuando ves religiones que se dicen cristianas y dicen, no, ahora los mandamientos, los otros 6 ya es amarás al prójimo como a ti mismo y se acabó. ¿Vale? Pero esto quiere decir esto, esto y lo otro. Bueno, pues no lo quieren aceptar. Una vez más, si no se arrepienten, el hacha les llega y se les acabó. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Alguien lo sabe? Los que hacían algo público. ¿Quiénes eran? Los cobradores de impuestos, que trabajaban para los romanos y no eran romanos, eran del pueblo judío mismo. Con lo cual, todos sus compatriotas, imaginaos la gracia que les hacía porque los veían como unos vendidos al gobierno, ¿no? Al gobierno impuesto desde Roma. Y les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Por qué les dice esto? ¿Qué se dedicaban a hacer los publicanos estos para conseguir más dinero? Ellos ya tenían su porcentaje asignado, ¿eh? Impuesto de Roma es tanto, por tanto de esa parte tú te quedas tanto. Pero ellos, ¿qué hacían? ¿Eran legales? No eran legales. Lo que hacían era, he de cobrar el 5%, para decir algo, de esa cantidad de impuesto, pues mira, son el 7%. Y los otros paga como un pepe. ¿Sí? Y así se iban enriqueciendo. ¿Era legal eso? No, pero lo hacían. Por eso el pueblo les tenía tantas ganas. Para ellos eran las sabandijas de su pueblo. Pero mirad, quiere decir que hay personas que están haciendo también cosas que quizás no son lícitas, pero que aquí algo les está trabajando, y es el Espíritu Santo. Porque fijaos, después de toda esta conversación, son los publicanos que, ¿qué hacen? Quieren ser bautizados, se acercan a Juan el Bautista para ser bautizados, porque tienen arrepentimiento de corazón. ¿Y qué les dice? No exijáis más de lo que os está ordenado. Qué bonito, ¿eh? Otro les diría, no, no, ya estáis perdidos, lo que habéis hecho es bueno. Y no. Los quiere, los ama y les dice que haced esto, iréis bien. Por cierto, ¿suena a alguien que hizo esto bien hecho en el Nuevo Testamento y con Jesús? Zaqueo. Todos sabéis la canción de Zaqueo, hombre bajo fue que nunca más creció, ¿no? ¿No la conocéis? ¿No la conocéis? ¿En serio? Esto es que no habéis estado mucho en la iglesia adventista. Bueno, algún día os la cantaré, pero cantar no es lo mío. Bueno, ¿alguien ha sido maestra de niños por aquí? ¿Sí? Bueno, en definitiva, la letra es que hace referencia al texto bíblico, que Zaqueo era un hombre muy bajito, viene Jesús, y como no puede verlo porque hay una multitud, se sube a un árbol sicomoro, y desde allí se sube a una rama, haciendo el ridículo, ya os lo podéis imaginar, cuando él era un recaudador de impuestos, y desde allí no le importa lo que le digan, él quiere ver a Jesús, que Jesús pasa, y dice, baja, que en tu casa es necesario que pose. Y la canción viene a decir esto, ¿no? Es una cancioncita para niños, que es muy bonita, ¿no? Pues a Zaqueo no le importó nada el hacer el ridículo allí, pero es que Zaqueo era un caso realmente especial. Todos recordáis que Zaqueo dice algo a Jesús. ¿Recordáis que le dice él de lo que hace en su oficio? Que si ha defraudado a alguien, ¿qué hace? Le devuelve y más, y más. O sea que, ¿qué corazón tenía Zaqueo? ¿Era el típico que iba a fastidiar al otro? Bueno, quizá durante un tiempo lo hizo, porque dice, pero si he defraudado, devuelvo y más. ¿No había arrepentimiento en el corazón de Zaqueo?
Pues mira, es en los mismos que Juan el Bautista les dice esto. O sea que entre ellos había buena gente también. No sé por qué circunstancias tuvieron ese trabajo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que entre ellos había de todo como en todas partes. Y el Espíritu Santo al que puede le toca el corazón. En cambio nosotros si vemos a uno que es quién sabe qué, ya, uy, este es no sé qué, ya no le predico porque no hay nada a hacer con él. Qué tontos somos, ¿eh? Y no sabemos lo que hay en el corazón de la persona y si el Espíritu Santo le está trabajando ya. Y le dicen, ¿qué haremos? Le responde, y luego se acerca alguien más. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Curiosa respuesta, ¿no? Que sí. ¿Qué esperabais que le dijera? ¿Qué respuesta daríais vosotros si os viene un soldado? Deja el ejército, ¿no? ¿Lo tenían fácil para dejar el ejército así como así? No era fácil para un soldado romano dejar el ejército porque sí. Y era necesario que pasara un cierto tiempo para poderlo hacer. Entonces, si él les decía, deja el ejército ya, los estaba poniendo en un compromiso que les podía resultar en cortarlos. Y el mensaje que ellos podían transmitir a otros no les podía llegar. La respuesta de Juan, sumamente inspirada por Dios. Y le dice a toda esa gente que son soldados, no hagáis extorsión a nadie. ¿Por qué? ¿Qué hacían los soldados? También extorsionaban. Y no solo esto, ni calumniéis. ¿Qué fama tenían, no, los soldados? Y contentaos con vuestro salario. Pues, ¿qué quiere decir? Que si no se contentaban con su salario, de algún lado sacaban más dinero, ¿eh? Algo hacían, ¿eh? Bueno, pues les pone estas pautas. Pero qué interesante que soldados fueran precisamente a Juan el Bautista. Impresionante, ¿eh? Y sigue diciendo, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Qué interesante, ¿eh? Ven a alguien que de repente rompe moldes, 400 años sin profeta, da un mensaje impresionante. Él como persona debería destacar, pues seguro. Y la gente preguntándose, ¿será el Cristo? Y por eso iban, por si era el Cristo. Pero ahora empieza la parte que ya nos da que pensar, ¿eh? Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por un momento imaginaos a Juan que le llegan multitudes que prácticamente lo tienen como el santo del pueblo, para que me entendáis, ¿no? Y ya le dicen, bueno, tú debes ser el Mesías, ¿no? Ya se huelen que puede ser el Mesías. ¿Creéis que para Juan esto no pudo ser una tentación? El decir, vale, todas las medallas para mí y ahora aquí me erijo como el número 1. Podía serlo, ¿eh? Pero Juan sabía que él tenía una misión y que él no era el Mesías. Él preparaba, allanaba el camino para la llegada del Mesías, pero él no era el Mesías, era su representante. Y describe lo que pasaría después. Él era digno de desatar la correa del calzado de Jesús, no se consideraba ni digno de eso. Y era su primo. Y imaginaos qué situación, que tu primo sea el Mesías. Es que tiene que ser impresionante. Pero ¿no debería ser impresionante que los padres de Juan el Bautista recibieran también un ángel que les dice que vuestro hijo hará esto y lo otro? Preparando el camino del Mesías. Brutal, ¿eh? De impacto total. Pero fijaos, él no asume un rol, un papel, que sea más del que se le ha dicho que sea. ¿Cuántas lecciones, eh? Y tantas veces los seres humanos queremos asumir un rol superior
porque bueno, nosotros somos los más capaces, los más no sé qué tontos somos, ¿no? ¿Qué rol te da a ti Dios? Pues cúmplelo. ¿Qué talentos te da a ti Dios? Pues trabaja esos, no quieras trabajar los que no tienes, si no Dios ya te los hubiese dado. Vaya lecciones. Pero dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahora yo os pregunto, ¿Jesús bautizó en Espíritu Santo y fuego? ¿No? ¿Sí o no? Ah, vaya preguntita, ¿eh? ¿Jesús incluso bautizó en agua, Jesús? No. ¿Quiénes bautizaron por Él? Los discípulos, Él no bautizaba, ¿eh? Pero mira por dónde dice, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahora os pregunto, ¿bautizó Jesús por Espíritu Santo y fuego? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No lo recuerdo. ¿Cuándo? En Pentecostés. Yo me iré, dice, y os daré al Consolador. Y el Espíritu Santo llegó como llamas de lenguas de fuego. Fueron bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Por tanto, sí se cumplió lo que dijo Juan, ¿eh? Era profecía. Pero qué interesante que Juan estaba profetizando algo que la gente no debió captar fácilmente, ¿eh? Pero fijaos, pasa el tiempo y después pueden darse cuenta de que Juan era el enviado por Dios para anunciar ya algo que iba a pasar también. Su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? ¿Qué era un aventador de esa época? Bueno, ahora podemos decir el abanico, ¿no? Para el calor, pero se hacía algo. Esto Luis seguro que lo sabe muy bien, ¿verdad? ¿Puedes coger el micro? Y ahora Luis nos lo explicará porque lo estuvo diciendo en alguna predicación y es sumamente interesante, ¿eh? Su aventador en su mano y limpiará su era. Ahora vamos cogiendo la idea, no es un abanico de mano, sino que es algo más grande. Bueno, creo que era pues una especie de forca que decimos en catalán, ¿no? Un instrumento que tiraba la paja al viento y el viento pues se encargaba de separar el grano de la paja y se llevaba pues toda la escoria, ¿no? Era el instrumento que se usaba. Se cogía de abajo hacia arriba, se tiraba hacia arriba y cuando había un poco de aire caía el grano y la paja, como era más volátil, se desplazaba, entonces se hacía la separación, ¿no? Bueno, pues ya veis, esto era el aventador. Quizás también utilizaban algo más para aventar, no lo sé, pero bueno, este es el concepto. Pero ya veis, su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué quería decir limpiará su era Jesús? ¿Qué era? ¿Qué era la era? ¿Cómo? La era, ¿qué sería espiritualmente hablando? El pueblo de Dios de ese momento, la iglesia de Dios de ese momento, o sea, el pueblo judío. Y ¿no suena esto un poco fuerte cuando además añade, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará? Suena fuerte, ¿eh? Porque si ya estableces que si la era es el pueblo y dentro de esta era, de lo que puede ser su pueblo, unos van a ser trigo y los otros paja, que unos terminan muy bien almacenados y los otros chamuscados a base de bien, ¿eh? Bueno, pues les estaba diciendo que el Mesías, ¿cómo vendría? Como un separador, ¿eh? Entre unos y otros. Las ovejas y los cabritos, ¿eh? Algo acontecerá al fin del tiempo también así. Pero ya Jesús, en vida, iba a hacer esto, porque su mensaje iba a cumplir esa función. Si se aceptaba o no se aceptaba, dependía si eras trigo o eras paja, ¿eh? Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Por tanto, no solo predicaba esto, sino con estas y otras muchas exhortaciones. ¿Qué es exhortar? Instar a algo, ¿no?
anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Por tanto, anunciar buenas nuevas al pueblo, ¿qué significaba? Que si se arrepentían, serían salvos, llegaría también para ellos el Salvador, el Mesías, y serían del pueblo de Dios de verdad. Y los otros, que podían ser del pueblo de Dios, en verdad no lo eran, e iban a ser sacados fuera. O sea, iba a haber una criba de verdad, total, ¿eh? Vaya papel el de Juan, vaya papel. Pero fijaos, ahora ya llega el colmo de toda esta situación. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Llega Juan el Bautista, le dice a Herodes que ¿qué haces con la mujer de tu hermano? Al que tiene más poder, va y le dice esto. Ya sabéis lo que le iba a pasar, ¿no? Bueno, pues resulta que le dice esto y además de todas las maldades que Herodes había hecho. Y había hecho a montones, a montones. Porque cuando leéis la descripción del carácter de Herodes, es, bueno, casi indescriptible. Una bestia humana, ¿eh? Bueno, y sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Pero esto acaba aquí, lo encierra en la cárcel y ya está. Pero Juan se calló. Es que a mí no me digáis que no hay que tener valor. Se encara con los dirigentes de su iglesia del momento. Les dice las cosas claras a la cara. Les da un mensaje para que se arrepientan, porque los quiere que cambien, a él y todo el pueblo. Y encima les dice a los dirigentes de la nación que qué mal vais, que si haces esto así, ya sabes cómo terminarás, y el otro, en consecuencia, lo encierra en la cárcel. Pero claro, la cosa no acaba así. Ya sabéis cómo terminó Juan, ¿no? Con toda la historia de la famosa Salomé, ¿eh? Y termina como decapitado. Hay más historia en medio, no vamos a contarla ahora, porque ahora el texto, fijaos, Lucas se salta esto y nos va a hacer referencia directamente al bautismo de Jesús. Es curioso, ¿eh? Sigues leyendo y buscas tentación de Jesús, Jesús en Nazaret, y no dice nada más de Juan el Bautista. Dice que lo encerró en la cárcel. Y de repente es como si Juan aquí pierde ya todo el protagonismo. Y es verdad, ¿perdió Juan todo el protagonismo aquí? Sí, sí que lo perdió. Y fueron los momentos más duros de prueba para él. Porque estando en la cárcel, sus discípulos, porque Juan tuvo discípulos también, algunos iban con Jesús. Y él preguntaba algo. ¿De verdad Jesús era el Mesías? Él en esos momentos hasta dudó. Vaya presión la suya, ¿eh? Pero ¿qué le contesta Jesús cuando van sus discípulos y le preguntan si Jesús es el Mesías? Jesús les dice, mira, hago esto, esto y esto y esto. Decírselo a Juan. Y Juan reconoce que verdaderamente su primo era el Mesías. Y ya no le da miedo que lo decapiten, ya le importa un bledo, porque sabe que después de eso le vendrá la eternidad en la resurrección. Impresionante. Pero mirad, en otros evangelios sí que se habla de lo que acontece con Juan, pero Lucas aquí parece frío, ¿verdad? Nos deja la historia de Juan, mira, se queda en la cárcel y ya está. ¿Y por qué hace esto? Porque toda la atención sobre quién debía estar. ¿Sobre Juan el Bautista, que era el mensajero, o sobre Jesús, que era el Mesías? Y Juan aprendió la lección, ¿eh? Y Juan no quiso destacar y ser el... No, no. Él cumplió su función y punto. Qué lección, ¿eh? Pero ahora el texto a nosotros nos refiere esto.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Os dice aquí quién bautizó a Jesús? ¿Pone que Jesús bautizó o fue bautizado por Juan? No lo pone. O sea, Juan hasta en esto queda relegado aquí, para que toda la atención sea para Jesús. Es fuerte, ¿eh? Con lo que hizo Juan, que Jesús lo describe como el más grande hombre que ha pasado por la tierra. Y aquí parece que Lucas lo deja totalmente al lado. Y es por inspiración divina. Pues señores, esto es una lección para todos nosotros. Que Dios te da un papel y tú cúmplelo, y serás salvo. Y no te preocupes por querer aspirar a no sé qué. Cada uno que cumpla lo suyo. Y a partir de aquí, ya está. ¿En quién debe centrarse la gente cuando les predicas? ¿En ti o en Cristo? ¿En quién debe centrarse la gente cuando se bautiza? ¿En el que lo bautiza o en Cristo? Y sabéis, ya pasó algo en los tiempos un poco posteriores a esto, cuando Pablo tiene que vivir una serie de circunstancias, y hay alguien que decía: yo soy de Pablo, yo de Apolos. ¿Pero no te han dado todos el mensaje de Dios? Pues tú eres de Cristo y punto, y los demás somos personas, cada uno con su función que Dios le ha designado, y ya está. Pero toda la gloria es para Dios. Pero a veces esto da la sensación que cuesta de entender. Bueno, y mirad, se abre el cielo cuando es bautizado Jesús. ¿Esto qué es, que se abre el cielo? ¿Os lo imagináis? Se abre el cielo. ¿Qué quiere decir? ¿Que estaba nublado y se abre el cielo? ¿Cómo lo definiríamos ahora esto, con todo lo que hemos visto a lo largo de tantos años? Se abre como una puerta dimensional, ¿no? ¿Y quién aparece? El Espíritu Santo, de blanco, como paloma blanca, como oro bruñido. El texto aquí no termina de dar detalles, pero fue como oro bruñido, no fue como paloma blanca. Y una vez más el catolicismo coge un emblema para el Espíritu Santo como una paloma blanca descendiendo, cuando esto era la significación y simbología de Semiramis, paganismo absoluto. Por tanto, separan, desvían la atención del Mesías en el momento de su bautismo para pasarlo a la cuestión satánica, imaginaos. Y cuando la Biblia, hasta Juan, lo deja aparcado al lado para centrarse en Cristo todo. Qué cosas, ¿eh? ¿Y qué sucede? Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿A alguien le podía quedar dudas que Jesús era el Mesías? Bueno, es que sucede esto y que para que digas no, no lo era. Cuesta entender, ¿no? Bueno, hemos leído hasta aquí. Y hoy vamos a terminar aquí. El próximo sábado, en los próximos bautismos, si Dios quiere, vamos a remitirnos a donde Juan extrajo esas palabras. Vamos a ir a Isaías. Y me gustaría que, como deberes, como los niños en el cole, volvieses a leer esta parte, solo los versículos del 4 al 6. ¿Vale? Leedlo bien, porque el próximo sábado veremos de dónde surge esto y vamos a notar algo que nos hará pensar y mucho. Porque todo lo que hemos visto aquí se aplicaba de Juan el Bautista sobre el Mesías que iba a llegar justo en ese momento. Veremos Isaías que cita esto, si le da algo aún
poquito más, ¿vale? Y una vez más nos va a servir para ver cómo las profecías a veces se cumplen en una parte, pero van a tener un cumplimiento aún un poco posterior al fin de los tiempos. Porque ya os lo digo, es para el fin de los tiempos y tiene que ver con lo mismo. Bien, la predicación termina aquí, pero ya os digo que vamos a leer Isaías, vamos a leer Mateo, vamos a leer Marcos, vamos a leer Juan y vamos a leer Apocalipsis. No enteros, no os asustéis, no enteros, porciones. Pero valdrá la pena porque veréis qué importancia este texto del bautismo de Juan con Jesús. Nos va a dejar maravillados. Y bien, y creo que maravillados lo hemos estado una vez más todos cuando hemos visto los bautismos, que nos recuerdan los momentos en que todos nos bautizamos en su momento, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos?, dirán algunos. Bueno, algunos hace muchos años, otros pocos, pero qué bonito que da igual aquí la cantidad de años que lleves, todos somos miembros del reino de Dios y ya está. Nadie sin querer ser más que el otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, todo en un orden, es verdad, pero que nadie se considere más porque habla desde aquí, o porque bautiza, o porque hace no sé qué. No, eso no es así. Es cierto, debe haber un cierto reconocimiento para cada función, pero no nos excedamos en reconocimientos ni en engreimientos, que eso no debe estar nunca, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a concluir ya el tema de hoy y este hermoso día de sábado que hemos tenido y que esperamos que no sea el último y que aunque quizás vosotros ya no estéis aquí para los próximos bautismos, los veáis desde casa y anunciaros que precisamente vamos a tener a la gente de Valencia, que vendrán unos cuantos a bautizarse, y alguien también de Huesca. 5 bautismos, si Dios quiere, 5 y quizás 6. Oremos para que sean 6 en vez de 5, porque hay una persona, y ojalá fueran 7, porque hay otra persona. Oremos por ellos. Y el otro sábado, si Dios quiere, 4 personas más. De Sevilla, todos sevillanos, y alguno que es sevillano, que no está en Sevilla, que también estará allí. ¿Sí? Y Aitor, sí, que esperemos el día 5, dijo también. Sí. Bueno, esperemos que sea por fin el momento decisivo de su vida y oremos también para eso. Se va a unir un catalán con sevillanos, fantástico. Fantástico. Bueno, pues nada, vamos a terminar con una oración de agradecimiento pleno al Señor. Padre nuestro, en este día de felicidad que nos has dado, una vez más solo podemos que alabarte. Gracias, Señor, porque la cadena del Evangelio sigue funcionando después de 2000 años. De Jesús a los discípulos, de los discípulos a tanta gente a través de la historia hasta llegar a nosotros. Gracias porque Juan te preparó el camino, porque tú lo dispusiste así. Señor, te queremos pedir que nos utilices también a nosotros para preparar el camino para tu regreso. Ayúdanos, Señor, a trabajar intensamente para que todas las personas de este mundo conozcan tu mensaje. Y no solo lo conozcan de palabra, sino que también vean que nosotros somos dignos de tu reino, porque somos semejantes a ti. Sabemos, Señor, que estamos muy lejos de ser como tú eres, que nosotros también debemos arrepentirnos cada día de tantas cosas y pedirte perdón. Y te queremos pedir que nos vayas transformando, nos hagas ir creciendo para poder ser como tú eres y poder estar contigo. Y ahora muy especialmente te pedimos por las 4 personas que han entregado su vida a ti, para que en estos momentos en los cuales las dificultades no los van a dejar ya, sean firmes y también tengan el soporte de los hermanos, del resto de hermanos que están en el mismo sentir y en la misma fe, como un solo pueblo. Porque así debe ser, Señor, que los más tiernos estén acompañados de los más fuertes, de los que llevan más tiempo, más recios, pero que aún y así, unos a otros, nos podamos ayudar
porque ya sabemos que el que mire estar firme, el que cree estar firme, que mire que no caiga. Ayúdanos, Señor, a tener siempre presente esto y a recordar cada día de nuestra vida esos momentos en que nosotros también nos dispusimos a entrar en las aguas del bautismo para hacer el pacto contigo, para ir renovándolo mentalmente en oración, en agradecimiento, porque nos rescataste de este mundo para llevarnos a tu reino y poder ser una luz para que muchos más participen de lo mismo. Utilízanos tanto como puedas, humíllanos tanto como haga falta, para que solo tú seas enaltecido y que así un pueblo pueda estar preparado para tu pronto regreso. Cuida también de las personas que van a hacer el pacto contigo en los próximos días, los que lo están haciendo aquí con nosotros y los que lo están haciendo en otros países. A todos ellos, Señor, únenos, bendícenos y que nada ni nadie nos detenga de dar el mensaje hasta el final. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por toda su preciosa sangre derramada por nosotros. Amén.